Adelante, Juan Raúl Ferreira. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, un gran gusto, la escuchaba Clara con mucha emoción como siempre, pero estas fechas a uno lo obligan a repasar y revivir recuerdos, momentos que vivió. Y yo te iba a pedir permiso porque quizás cuando ocurrieron estas cosas era tan joven que no me daba cuenta que estaba siendo testigo de una parte de la historia que hoy llamamos Claro. historia reciente. Y algunas de las cosas que esta puja de los partidos, quién combatió más, quién, se olvida que el pueblo uruguayo fue el que más enfrentó la dictadura. Naturalmente, entre otras vías, a través de las organizaciones sociales y los partidos políticos, que de alguna manera forjó además alianzas y unidades impensables en otro momento para combatir a la dictadura. Yo quiero recordar, por ejemplo, que cuando empieza el Bordaberrato, antes del golpe de Estado, el año antes, el 15 de febrero de 1972 asume la nueva legislatura y el gobierno llevaba, ahora es tradición y es costumbre que cada periodo de 5 años se repartan proporcionalmente a los votos de las presidencias de la Cámara. Antes no. Antes era el que ganaba llevaba la presidencia y todas las vicepresidencias, y el que perdía marchaba a menos que fueran necesarios los votos y se hiciera un acuerdo. El 15 de febrero del 72, Héctor Gutiérrez Ruiz es elegido contra el candidato del partido de gobierno. El candidato colorado, García Cal, obtiene los votos del Partido Colorado y del herrerismo, del sector herrerista del Partido Nacional, llamado herrerista del Partido Nacional. Y Gutiérrez Ruiz es electo presidente de la Cámara con los votos del wilsonismo y del Frente Amplio, que hacían mayoría. Qué dato no menor. Es importante, hay gente que no recuerda esto. Luego, el 15 de febrero del 73, meses antes del golpe de Estado, Héctor Gutiérrez Ruiz se convierte en el primer ciudadano uruguayo en ser reelecto presidente de la Cámara, nuevamente, con los votos del wilsonismo y del Frente Amplio y con los votos en contra del Partido Colorado y del sector llamado herrerista. Esto es así. Y luego se van deteriorando las cosas y llega un momento en que el golpe de Estado parecía inevitable. El país estaba muy movilizado. Ahora no. En aquel tiempo el país estaba muy movilizado. No existían las redes sociales, la gente participaba yendo, actuando, militando, pintando muros, participando de marchas. Nosotros en mi casa, y era una costumbre que todos los fines de semana estábamos en un departamento distinto, a donde yo acompañaba a mi padre y a mi madre. El fin de semana antes del golpe de Estado estuvimos en Maldonado y terminamos con un gran acto en la Plaza San Fernando. Cuando está en desarrollo el acto, los muchachos de la juventud uruguaya de pie empiezan a arrojar piedras contra la gente que está participando y presenciando y escuchando la oratoria en la plaza principal de la ciudad de Maldonado. Y entonces yo, no por valiente, sino por irresponsable, salgo a enfrentarlos y veo que viene un montón de policía desde la jefatura y, claro, no tiene un reflejo. Fui formado en la cultura de un Estado de Derecho. Digo, bueno, estoy salvado y viene la policía. No, marché preso. Y en ese momento mi padre interrumpe el discurso y dice, se llevan preso a mi hijo Juan Raúl. Y a mí me vino cierta tranquilidad. Y enseguida agregó, déjenlo, así se va acostumbrando porque vienen tiempos muy difíciles. ¡Pum! Pero a la media hora más o menos, el diputado Galán, diputado del departamento, fue a la jefatura de policía y logró que me dejaran en libertad. Pero ese era el clima que se vivía. Llegamos de madrugada a casa en Montevideo y abajo de la puerta había una esquelita de un marino, integrante de las Fuerzas Armadas, comprometido con la democracia, que después sufrió en carne propia la persecución, la represión y la cárcel. Y ponía, me urge transmitir un mensaje.
Mi padre me manda porque vivía bastante cerca, era el capitán Bernardo Rafael Piñeirúa de la Armada Nacional, quien me dice que la decisión del golpe de Estado ya está tomada, que le gustaría reunir un grupo de militares demócratas con mi padre y se coordina esa reunión para el jueves siguiente. Esto es muy importante porque quiere decir que ni la gente que nos informaba a nosotros y que estaba dentro de las Fuerzas Armadas tenía una idea de cuán inminente era el golpe, porque el golpe fue esa madrugada. De ahí, a lo largo del día, nos fuimos dando cuenta cómo venía la mano. De ahí, a las 10 de la mañana, otro hecho que no se recuerda con la importancia que tuvo. Mi padre me hace acompañarlo a una reunión que tiene con el general Seregni. Una reunión muy importante en casa del Seregni, donde acuerdan ambos que el Partido Nacional y el Frente Amplio van a combatir juntos contra la dictadura. Ahí está el origen de la convergencia democrática que después se hace en el exilio. No nace en el exilio, nace en el Montevideo pregolpe con los dos líderes máximos de la oposición. Y llaman por teléfono al doctor Julio María Sanguinetti para invitarlo a firmar una declaración conjunta de todas las fuerzas políticas, y el Partido Colorado, con mucho respeto, con mucha cordialidad, dice que no. La respuesta fue: cada uno desde su trinchera contra el mismo enemigo, pero por separado. Y entonces se encomiendan a que mañana a mí me toca dar una charla con él, voy a querer contar esta anécdota, a Óscar Botinelli, secretario en ese momento de Seregni, y al profesor Pibel Devoto por el Partido Nacional, para redactar una resolución de condena cuando se produzca el golpe y de apoyo a la huelga general que ya se sabía iba a decretar la Convención Nacional de Trabajadores con ocupación de los lugares de trabajo, aunque ahora el mismo partido, en otras manos, que condenó el golpe y que aplaudió la toma y la ocupación de los lugares de trabajo, considera que ocupar los lugares de trabajo es un delito. Bueno, lo cierto es que fuimos a un acto en el cine Grand Prix, un acto de la Coordinadora de Jóvenes del Cerrito de la Victoria del Movimiento por la Patria que lideraba mi padre. Allí los jóvenes lo esperaban con alegría, con entusiasmo, y fue como un balde de agua fría porque se dieron cuenta que, sin que se supiera cuando se organizó el acto, era una despedida. Decía que habíamos regresado al Palacio Legislativo, ahí, ¿sí? Sí, sí. Y en el Palacio Legislativo se lleva a cabo la sesión donde el Senado se despide de las instituciones. Y allí es cierto que cada dirigente levanta el nombre de sus banderas. Los ballistas terminan diciendo viva Brum, viva Grauer, mi padre termina diciendo viva el Partido Nacional, viva el Frente Amplio, dice el Pancho Rodríguez Camuso, pero no eran actos sectarios, era que cada uno ponía arriba de la mesa sus consignas, sus banderas, sus luchas y tradiciones para aportarlas a la lucha común contra la dictadura. Fue una sesión maravillosa, con muy poco quórum. Faltó, salvo el sector ballista, todo el pachequismo, faltaron los herreristas. El senador Washington Beltrán pidió licencia justo ese día, y todos habían pedido, y con esto corrijo alguna versión que ha circulado y que es injusta contra alguien que no era de mi partido, pero que merece mi admiración más profunda, Jorge Zapelli, el vicepresidente de la República, que no estaba presidiendo el Senado porque los tres partidos representados, Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional, le pidieron que fuera al Consejo de Ministros a aguarle la fiesta a Bordaberry. Y allí Jorge Zapelli terminó también con un viva Grauer, viva Valle y un no a la dictadura, enrostrándole su reproche cara a cara, a pocos metros, al flamante dictador Juan María Bordaberry. Al salir del palacio, y ya voy redondeando, al salir del Esa historia palacio, que está... Yo soy un veterano ya militante
durante años. Ese tema de Zapelli no lo sabía tan al detalle. Bueno, incluso hay un libro que se llama Wilson, una comunidad espiritual. Yo lo he hablado mucho con el autor del libro, con Carlos Lupi. Habrá sido por error, por lo que sea, pero que habla de que Wilson estaba muy molesto con Zapelli porque no estaba, todo lo contrario. Zapelli merecía presidir aquella sesión y de hecho, cuando se regresa a la democracia, mi padre plantea en la concertación que en el acto donde toman posesión los nuevos legisladores, además de Jorge Valle, que debía tomarnos el juramento a los legisladores electos, copresidiera emblemática y simbólicamente la sesión Jorge Zapelli, y allí estuvo. Yo tengo una foto que quiero mucho, porque lo respeto y lo admiro muchísimo. Él había fallecido su madre, la casa de su madre estaba vacía, y no lo dejan entrar al Palacio Legislativo, a su despacho. Entonces manda hacer una placa que dice Vicepresidencia de la República, entidad que no existe como institución, y lo pone en la puerta de la casa de la madre, y cuando venía un dignatario extranjero, un embajador, lo citaba, los recibía, y realmente le generaba situaciones tan incómodas que es el único vicepresidente en la historia de América Latina destituido por decreto después de un golpe de Estado. Generalmente son los vices que destituyen al presidente para sustituirlo. Jorge Zapelli en el año 76 fue destituido por decreto, después que ya exigía el Consejo de Estado, que se había negado a presidir, pero siempre tuvo una actitud muy digna. En el acto que se va a celebrar en la noche del 26 de junio, y que la vicepresidenta de la República me ha hecho el honor de invitarme, yo pedí para estar sentado al lado de la familia Zapelli porque me va a remover recuerdos muy lindos. Bueno, habíamos estado organizando durante todo el día. Mi padre le pidió a Héctor Gutiérrez Ruiz que se fuera a Buenos Aires. Él dejó el Palacio Legislativo a mitad hora de la tarde y con mi padre salimos ya de noche con un plan orquestado para que él pudiera también salir, plan que después tuvo sus inconvenientes, pero yo me enteré después porque ahí nos separamos. Recuerdo el abrazo de despedida y yo no sabía en ese momento cuándo ni dónde nos íbamos a volver a juntar. Fue a la semana en Buenos Aires, pero en ese momento no sabía. Pero cuando salíamos del Palacio Legislativo, una mano uniformada toma el brazo de mi padre y pudo haber pasado cualquier cosa. Y cuando miramos era el entonces sargento José Antonio Grasso, a quien no conocíamos prácticamente. Nos hicimos amigos después del retorno a la democracia. Simplemente buenos días, hasta mañana. Era el policía que cuidaba emblemáticamente ahí la puerta del Palacio Legislativo y vigilaba los autos. Y entonces se miran fijos con mi padre y él le dice: Wilson, mi casa es muy pobre, pero ahí no lo van a ir a buscar. Frase y solidaridad que llevamos como fuerza de nuestra mochila durante todo el exilio, recordándolo. Yo me voy con una persona que lleva sobre todo de mi padre, y habíamos coordinado con un puñado grande de jóvenes que lo esperaba a la salida, que me siguieran a mí y que permitieran que él se escabullera y se fuera en un auto pasando desapercibido. Apenas salimos del palacio, nos empiezan a seguir los fusileros navales. Cuando llegamos a la Rambla nos detienen y nos tienen hasta la madrugada del 27, cuando ya el golpe de Estado había sido dado y el Palacio Legislativo ocupado, y recién ahí nos dejan en libertad. Bueno, son recuerdos personales, pero yo creo que valía la pena compartirlos con ustedes porque, repito, aunque yo no era consciente de ello ni había hecho mérito alguno para merecerlo, me habían permitido ser testigo de un día tan importante en la historia del Uruguay, donde hay tantas cosas que no se saben y que es importante que se sepan. Les agradezco mucho haberlas podido compartir esta tarde.
Muchas, muchas gracias por compartir eso personal con ese colectivo imaginario que anda por allí mirando el programa. Muchísimas gracias, son aportes que dan para pensar siempre, siempre, siempre. Gracias nuevamente, Juan Raúl. Un abrazo muy grande. Nos reencontramos el jueves. Hasta el jueves.